Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sonia. Vamos a dar inicio a la segunda parte del seminario que comenzó el miércoles 19, donde veíamos temas referentes a esterilización. En el primer seminario hablamos un poco de la parte científica, de los conceptos de esterilización, y en el día de hoy nos vamos a abocar a la parte práctica, que es la parte de calificación. Si bien ya se les comentó, les recuerdo para luego no interrumpir ninguna de la explicación de las diapositivas, por favor, mantengan bloqueados sus audios, ¿sí? Para que no haya interferencia y para que se pueda escuchar bien. Cualquier pregunta que tengan pueden ir redactándola y al final del seminario vamos a tener un espacio de preguntas y aquellas preguntas que no hayan podido ser respondidas durante la conversación, durante la explicación, lo van a hacer después, sí, cuando se publiquen las diapositivas en nuestra página. O sea que quédense tranquilos, envíen todas las preguntas que tienen, que luego nosotros nos tomamos el tiempo de responder cada una. Bueno, vamos a dar comienzo. Bueno, brevemente de nuevo, para los que no habían participado la vez anterior, sí, mi nombre es Sonia, soy jefa de calificaciones y validaciones en la empresa, en la división Acrimed, que es parte de la empresa Acribis. Así que además de la parte de calificaciones y validaciones, cuenta con toda una división metodológica que está aprobada como laboratorio, es el laboratorio número 61 por INTISAC y realiza todo tipo de trabajos, ¿sí? En metrología. Y además ahora incorporamos las actividades de calificaciones y validaciones. Para los que no me conocen, yo tengo algo más de 15 años de experiencia en lo que es la industria farmacéutica, específicamente. Y hace unos cuantos años también fui trabajando en diferentes puestos dentro del área de validaciones. Bueno, como les decía, el seminario este forma parte de un seminario anterior, en realidad es la finalización de esa primera parte, y el temario para esta segunda parte va a estar dividido en tres. La primera parte es calificación en general, vamos a hablar de las instancias de calificación y vamos a finalizar esa sección con algunos errores comunes. Recuerden que estos son algunos tomados de la experiencia propia, ¿sí? Pero bueno, sí, también es interesante que si ustedes pueden compartir su propia experiencia dentro de esta sección y ven algo que pueda sumar, también lo pueden escribir a medida que vamos charlando del tema. La segunda parte va a ser validación de procesos de esterilización. Esto va a estar enfocado más que nada a la industria farmacéutica, sí vamos a hablar específicamente de productos acuosos, pero también vamos a dar una noción de cómo seleccionar, por ejemplo, métodos para productos no acuosos o semisólidos, ¿sí? Hay guías al respecto, se las voy a mencionar. Y vamos a hablar de cómo encarar una validación de proceso en cuanto a si se puede aplicar análisis de riesgo, si toca o no revalidar, y cuestiones generales. Y para finalizar, ya que estamos hablando de la aplicación práctica, digamos, de la esterilización, cómo comprobar su eficiencia, vamos a ver las tecnologías que existen hoy para calificar. Y luego al final, bueno, cerramos con el espacio de preguntas. Bueno, ¿es necesario calificar? Sí. ¿Por qué? Porque si bien la esterilización es un proceso, este proceso se realiza en un equipo y todos los equipos que se usan, especialmente en la industria farmacéutica, deben ser calificados. ¿Cuáles son las instancias de calificación? Todas las que se ven en la gráfica. ¿Sí? Esto empieza desde un DQ, luego se pasa a la instancia, generalmente arranca desde un URS, que es lo aconsejable, dado que es el usuario el que tiene que salir a conseguir
quien le venda el equipo que está necesitando. Pero bueno, a grandes rasgos, es URS, es DQ, es calificación de diseño, ¿sí? Y de ahí en adelante, todo lo que son los ensayos en fábrica, los ensayos en sitio, y luego ya, una vez ubicado el autoclave en planta, IQ, OQ y PQ, que es lo que vamos a abordar en mayor detalle. Calificación de instalación. ¿Sí? Nosotros ya adquirimos el equipo, estuvimos de acuerdo en su diseño con el fabricante, hicimos las pruebas necesarias fuera de planta, el equipo fue trasladado y se instala en planta. Para poder llevar adelante una calificación de instalación de forma satisfactoria, hay una información mínima y necesaria que se necesita tener, ¿sí? Lo que van a ver acá es una recomendación general, dependiendo luego de la tecnología, del equipamiento, hay algunas cosas que se pueden sumar. No todos los autoclaves tienen la misma tecnología, tampoco se usan exactamente para lo mismo. Hay equipos que se usan solamente para esterilizar, que es la función principal, pero hay otros que se usan también, por ejemplo, para hacer una especie de enjuague externo de envases, ¿sí? En algunos casos, o sea que tienen también otras cuestiones de instalación accesorias a ese proceso de esterilización. Por eso luego cada uno verá exactamente qué funcionalidad necesita de su equipo, pero a rasgos generales, acá lo que se va a señalar un poco cuáles son los documentos que se requieren tener, ¿sí? Como les había mencionado, en un URS siempre es fundamental tener un requerimiento de usuario, escrito por el usuario y verificado por todas aquellos sectores o áreas que van a participar luego en la instalación y en la documentación también, para ver que todos los requerimientos mínimos necesarios, legislados o auditables, sean cumplidos luego, ¿sí? Además del URS, el DQ. Y al momento de iniciar el IQ, estos documentos obviamente tienen que estar escritos y aprobados por todos los participantes. Luego, fundamental el manual, con instrucciones de operación, mantenimiento y limpieza. Es fundamental que esto esté escrito y que sea claro, que la operación que está escrita luego sea lo suficientemente completa para luego poder pasarla a un procedimiento. También debe existir un listado de componentes y repuestos críticos. Si todos sabemos que luego hay una instancia de uso del equipo y mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, en el cual si no tenemos algunos de estos documentos inicialmente, la cuestión se pone un poco compleja luego para hacerle el mantenimiento. Sabemos y ya vimos en el seminario anterior que estos equipos cuentan con instrumentos críticos, como ser la sonda de temperatura denominada PT100, por lo cual en esta instancia ya vamos a necesitar, además de comprobar que existe físicamente, una calibración, que puede ser de fábrica, pero preferentemente, más allá de existir la de fábrica, debe ser una calibración realizada justo antes de la puesta en marcha, es decir, en el sitio de instalación. Y el mismo manual también debe contener mínimamente un listado de alarmas, ¿sí? Porque luego hay que pasar a programar el equipo y necesitamos tener una guía. Además, los planos, tanto de diseño como los planos eléctricos, para luego poder hacer el mantenimiento, los planos neumáticos, donde también se suelen enlistar lo que son los componentes y muchas veces hasta se nombran los materiales de construcción. De todas maneras, es fundamental que aquellos materiales que van a entrar en contacto directo con producto, que generalmente tienen que ver con los materiales del interior de la cámara, tengan su certificación aparte del tipo de material. Estamos diciendo certificación de acero inoxidable, ¿no? En el caso de lo que es la cámara interna es IEC 316 y en el caso de lo que es el material que recubre al equipo, el externo, suele ser IEC 304.
Obviamente esto también va a estar ligado al área donde va a estar instalado el equipo. No es lo mismo un laboratorio común donde se procesan materiales que no van a pasar a un área séptica que un área de clase B, por ejemplo, que está abasteciendo materiales a un área de llenado. Por eso les decía, esto es un paneo general de lo que se requiere. Luego, específicamente por la tecnología y el sitio de instalación, van a tener que definir algunos requerimientos específicos. Bueno, si el equipo cuenta con un suministro de vapor externo, es decir, que el vapor es provisto mediante un loop, ¿sí? Desde una planta de generación de vapor puro, obviamente las cañerías de ese loop van a tener que tener una certificación de soldadura, de material y una inspección de tuberías sanitarias. Asimismo, también una instrucción de pasivado, o sea, un procedimiento en donde se indique cómo se realizó antes de la puesta en marcha. Y también, como son equipos que están sometidos a presurización, se deben hacer las pruebas necesarias a nivel legislativo. Y generalmente a los equipos se le hace una prueba hidráulica y esta prueba hidráulica suele ser anual, pero eso ya va en la legislación de cada sitio, ¿sí? De cada municipio, de cada región. Una vez realizada la instalación correctamente, se pasa a la calificación de operación. De la misma manera, a rasgos generales, se requiere al menos la siguiente información que está descrita. Principalmente haber cerrado los test de la etapa anterior, ¿sí? Son los de calificación de instalación, sin desvíos críticos. Puede haber algún desvío menor, pero estos desvíos tienen que estar correctamente ponderados, escritos, ¿sí? Dentro del sistema de calidad y en debido tratamiento, demostrando que no son críticos para avanzar en la calificación. Ya que un desvío crítico abierto nos puede llevar a un error en la operación que luego se arrastra también en la performance, por lo cual no tiene sentido avanzar. Ya para esta instancia deberíamos tener un procedimiento de operación, mantenimiento y limpieza con las instrucciones que hemos sacado del manual, escrito y vigente con registro del personal capacitado, porque las siguientes etapas y dentro de esta etapa mismo de la operación vamos a necesitar hacer testeos, o sea, manipular el equipo, con lo cual tiene que haber algún personal, aunque sea uno, que participe en la calificación, que ya haya sido entrenado en la operación del equipo, que sepa cómo programar el equipo, que sepa cómo cargar una receta, que sepa las funciones básicas, que sepa las alarmas. Cuando esto se hace conjuntamente con el fabricante, es decir, se está instalando el equipo en planta y es el fabricante quien capacita al personal, al usuario, a veces esta primer porción, digamos, de operaciones la hace el fabricante, pero en ese mismo momento debe estar entrenando ya al personal que quedará a cargo y asimismo deben estar transcribiendo toda esa operatoria a un procedimiento que finalmente para el cierre del OQ tiene que estar aprobado. Esta instancia es fundamental para verificar todo lo que son posibles fallos, es decir, las alarmas críticas del equipo. Por ejemplo, y esto es algo muy común, una alarma por falta de vapor. De nuevo, si el equipo no genera su propio vapor, es decir, no tiene calderín, y el servicio o suministro viene de forma externa, yo como operario necesito saber si hubo alguna interrupción en ese servicio durante el momento de inicio del equipo, de inicio de ciclo o durante el proceso de esterilización, para asegurarme que el material fue o no esterilizado. Es decir, cancelando el ciclo o pudiendo darlo por válido, ¿sí? No solo por el ticket que generan los equipos,
o por el contaje de tiempo o por la acumulación de calor, sino también por la visualización de las alarmas. Este tipo de alarmas son fundamentales y es necesario probarlas antes de empezar la calificación de performance. Algunas de las alarmas que se dan como ejemplo son interrupción, de alimentación eléctrica, eso a veces es más visual. Apertura de puertas, esto tiene que ver con que si los equipos se ubican en áreas clasificadas, tienen una zona de carga y una zona de descarga, ¿sí? En pos de preservar la esterilización de los materiales. Por esto de que existen áreas de diferente clasificación, es decir, diferente calidad de aire y limpieza, por lo cual generalmente no se pueden abrir ambas puertas, tanto la de carga como la de descarga al mismo tiempo. Y esto es algo que debe probarse en la operación. Más allá de que es algo que se tiene que tener muy en consideración cuando se pide el diseño, ¿no? Bueno, también hay límites de temperatura y de presión. Como habíamos visto en el seminario anterior, para una óptima esterilización tenemos un rango acotado de trabajo, 121, 124, por lo cual es fundamental una correcta programación de estos set point tanto máximo como mínimo en la interfaz del equipo. Y esto es algo también que debe probarse en la operación. Bueno, falta de alimentación de servicios es lo que les mencionaba, por ejemplo, de vapor. Enclavamientos, una vez que yo inicio el ciclo, no poder abrir las puertas, por ejemplo. O cualquier otra alarma que según el uso se considere crítica. Es importante, y esto se los recomiendo por experiencia, cuando se verifican estas alarmas, tomar registro fotográfico de cada una de ellas. Cómo se visualiza en la pantalla, cómo se da, digamos, cómo se toma conocimiento de la alarma, cómo se la elimina a posterior cuando el problema ya fue solucionado. Todos estos registros durante la calificación son de mucha ayuda a posterior para retroalimentar lo que son los procedimientos, ¿sí? O eventualmente cuando se genera en la operación algo que no es habitual, una alarma, por ejemplo, que no es habitual, son también una buena fuente de consulta. Y traten de tomar registro fotográfico de todas las pantallas que relevan. Bueno, luego también están las instrucciones de programación y los comandos, o sea, lo que es validación de software, depende de la interfaz que tenga el equipo, de nuevo, tiene que ver con la tecnología, pero si tiene un software asociado, debe ser validado, por lo menos en sus funciones críticas y básicas, y esto debería ser demostrado en un análisis de riesgo previo. Y el testeo de la calidad del vapor empleado. ¿Sí? Nosotros debemos demostrar que usamos vapor puro, calidad WFI. Por lo cual, el punto de vapor, el punto de inyección de vapor que se encuentra dentro del equipo, debe estar dentro de un cronograma de rutina de testeo, ya sea por condensado como agua WFI o por cualquier otro método, pero se debe demostrar la calidad del vapor. Asimismo, antes de ponerlo ya en funcionamiento, es decir, empezar a cargar el equipo y generar ciclos con carga, se tiene que hacer un test de fugas, o denominado leak test, para ver que no haya pérdida por juntas, por sellos, por puerta. Luego se hace un desafío de penetración de calor o test de Bowidic, ¿sí? Que esto es importante hacerlo a la temperatura correcta. Este test básicamente tiene que ver con la penetración de calor que luego se va a probar en las cargas y se puede hacer tanto a 121 como a 134. Se usan discos que vienen ya, que se venden comercialmente. Y estos discos tienen un viraje de color
con respecto a la efectividad del test, ¿sí? Pero la selección del disco es lo más importante, porque depende de cómo usemos el equipo, a qué temperatura lo usemos, el desafío tiene que ser a esa temperatura. Es decir, si yo uso el equipo en todos mis ciclos a 121, no tiene mucha validez hacer el test a 134 grados. Y viceversa. Si yo tengo al menos un ciclo a 134 grados y ese ciclo tiene una frecuencia determinada, debería considerar hacer el test también a 134 grados. Ambos insumos se consiguen comercialmente. Y por último, y no menos importante, es el ensayo que se hace para el cierre de lo que es la calificación de operación, que es la cámara vacía. La famosa cámara vacía no es más que la comprobación de la homogeneidad térmica. Hay ciertas consideraciones importantes a tener antes de iniciar un test en cámara vacía. En principio puede ser un único test, ¿sí? Es decir, un ciclo, pero es importante el diseño de ese ciclo. Los parámetros que elegimos para hacer la cámara vacía deben ser los que representen un peor caso. Siempre van a ser los que tengan mayor temperatura y menor tiempo de meseta térmica en función de que le estamos pidiendo al equipo la mayor exigencia. Que llegue rápido a un valor, que lo mantenga homogéneo en poco tiempo. Esto tiene que ver con lo que hablábamos recién con el WOW-WDIC. Nuevamente, va en función del uso que luego le voy a dar con carga. Si tengo variabilidad de temperatura, debería hacer al menos una cámara vacía con mi peor caso. Por ejemplo, si tengo un ciclo de 121 grados, media hora, un ciclo de 121 grados, 40 minutos, y otro ciclo de 134 grados, 10 minutos, tendría que seleccionar entre esos tres cuál es el que va a representar mi peor caso en cámara vacía y hacer la cámara vacía en el OQ con ese peor caso. Todo esto obviamente documentándolo. La distribución de sensores. ¿Cuál es la cantidad mínima? Este suele ser un tema de discusión. La PDA lo deja claro en su reporte técnico número 1. Como lo pueden ver en la gráfica, la cantidad mínima a distribuir dentro de cámara son 10. 10 termocuplas, 10 sensores inalámbricos, lo que sea que ustedes usen. Pero son 10. Y dentro de esos 10, uno de ellos va a ir acompañando el punto más frío por diseño, que es el drenaje. Los otros 9 van a estar ubicados en los vórtices de la cámara y uno al menos en el centro, suspendidos, sin estar en contacto con el metal de la parte interna de la cámara, para evitar errores de medición. Típicamente se usan 12, por un tema de diseño de equipos con los cuales se califican, pero sepan que al menos 10 es correcto. Todos los sensores tienen que contar con una calibración previa y al menos una verificación posterior. La calibración previa correcta tiene que ser en al menos 3 puntos, ¿sí? Y uno de esos 3 puntos tiene que estar cubriendo el seteo del equipo, es decir, 121. Y luego, posterior al cierre de la calificación, es decir, por ejemplo, si estamos haciendo cámara vacía y una serie de ciclos con carga, al finalizar todos los ciclos con carga, puedo hacer la verificación, que no requiere ajuste, es simplemente visualizar cómo en el estado, digamos, que terminaron las termocuplas o los sensores, al menos en el punto de uso, en el set point, nuevamente en 121.
existe una recomendación que no es mandatorio, pero sí es un ensayo que se hace luego de la cámara vacía, es decir, asegurándonos ya que la homogeneidad térmica es correcta, y previo a empezar los ciclos con carga, digamos que sería como el cierre final de mi validación, que se llama mapeo de componentes. Esto sirve para el momento del diseño de los ciclos con carga, es decir, si yo tengo variabilidad de materiales y estoy pensando cómo los voy a combinar dentro de mis ciclos, o sea, estoy diseñando los ciclos y las cargas, este mapeo de componentes me permite saber exactamente qué le pasa a cada tipo de componente. ¿Por qué? Se puede hacer por única vez, y lo que se hace es sondear, es decir, incluir un sensor en cada uno de los componentes de mi ciclo, ¿sí? En cada uno de los componentes de mi ciclo, adentro del componente, para ver exactamente cuánta resistencia al intercambio de calor tiene. Ejemplo, tapones con precintos, textiles con paños con rociadores, partes de máquina que son de acero inoxidable, con filtros, con paños, con mangueras, con lo que se les ocurra que quieran esterilizar. Ustedes pueden combinar y hacer este mapeo de componentes previo para ver exactamente cuál es el material que tarda más en llegar a la temperatura, que pone más resistencia. Por lo cual con eso después pueden también establecer cuál es el peor caso a calificar. O, si bien van a calificar todos los ciclos inicialmente, también pueden elegir qué sondear, ¿sí? ¿Qué tipo de material? Si tengo mix de materiales y tengo que hacer la performance de los ciclos, ¿dónde voy a colocar? Dentro de las 10 ondas que tengo que distribuir, ¿dónde voy a colocar esas 10? Sabiendo que con este mapeo ya sé, conozco cuáles son los materiales que más resisten al intercambio de calor. De nuevo, no es mandatorio y es algo que si bien ayuda luego al diseño de los ciclos y a la calificación efectiva, es bastante laborioso porque hay que sondear todos los materiales y hacer varias corridas, se hacen 3 corridas inicialmente en un mapeo, y luego procesar los resultados para tomar decisiones. Pero para los casos en donde no tengo experiencia previa para poder escribir mi procedimiento, es una opción que ayuda mucho. Mismo si yo ya tengo escrito un procedimiento, porque lo requerí para el cierre de la etapa de OQ, luego ese procedimiento puede retroalimentarse con los resultados del mapeo de componentes. Una vez que pasamos por todas las instancias anteriores, llegamos a la calificación de performance, es decir, la calificación de los ciclos con carga, de ciclos definidos, con parámetros definidos, tiempo, temperatura, pulsos de vacío, con carga definida en cantidad y en distribución. ¿Sí? Ya nuestra entidad regulatoria, nuestra entidad sanitaria, la ANMAT, en su última disposición, en la 3278, emitida en el año 2018, hace referencia a las consideraciones regulatorias a tener. En el anexo 1, en el ítem 80, indica que se deben establecer patrones validados de carga para todos los procesos de esterilización. Esto es importantísimo, ¿sí? Porque en el día de hoy aún se tiene duda, no tanto en el tipo de material, ¿sí? Pero todavía cuesta mucho detallar la cantidad y la distribución exacta. Es muy difícil documentar eso, porque generalmente los errores empiezan a arrastrarse desde la creación del procedimiento operativo. Es fundamental tener
anexos con fotos, con diagramas, con cuadros en donde se detalla exactamente la cantidad de cada material y su distribución. Y eso obviamente esté respaldado por un racional. Se pierde la vigencia de la calificación si esta información no es comprobable por procedimiento y por ende luego no se sostiene en el tiempo su uso. Y ya está escrito. Nuestra disposición está textual escrito. ¿Sí? Avanza diciendo deben existir mecanismos para detectar un ciclo que no cumpla con los parámetros validados. La distribución de la carga puede ser uno de estos no cumplimientos. Cualquier falla o cualquier ciclo atípico de esterilización deben estar formalmente investigados. ¿Sí? Es decir, todo lo que no está contemplado en la validación se debería investigar. Luego en el ítem 81 avanza diciendo, antes que se adopte un proceso de esterilización, se debe demostrar su idoneidad para el producto y su eficacia para lograr las condiciones deseadas de esterilización, abarcando todo el volumen de la cámara y para cada tipo de carga a ser procesada, mediante mediciones físicas, indicadores biológicos. Es decir, cada tipo de ciclo, cada variable de ciclo tiene que estar calificado con termopares y a través de un sistema biológico. La validez del proceso, recalificación, deben verificarse a intervalos programados, pero acá, fíjense lo que indica, establece ya una frecuencia de al menos una vez al año. Y siempre que se hayan realizado modificaciones significativas en los productos, en el envase de los productos, en la configuración de la carga, en los equipos de esterilización o en los parámetros del proceso. Es decir, una vez al año o frente a control de cambios. Y de cada recalificación deben conservarse registros de los resultados. Por último, en el ítem 86 indica, durante la validación también deben utilizarse asociados a las ondas indicadores químicos o biológicos. Ya lo hemos visto en el seminario anterior, que no es válido calificar en ciclos separados la parte térmica de la parte biológica. Deben estar a la par ambos indicadores, ¿sí? Tanto el sensor físico como el bioindicador, para que su resultado sea representativo de las mismas condiciones de proceso. ¿Qué test son requeridos para la performance? Bueno, si se trata de una calificación inicial, es decir, nunca antes habíamos calificado el equipo es nuevo, ¿sí? O el ciclo es nuevo, se realizan ciclos por triplicado, es decir, ensayos corridas por triplicado, para cada configuración de parámetros y configuración de carga que exista. Configuración de carga se refiere tanto a calidad como cantidad de materiales. Generalmente se opta, y de hecho lo acabamos de leer, en validar las cargas máximas, ¿sí? Como peor caso y representativo de todo lo que puede estar por debajo de ello. Luego, para el uso. Se deben respetar las posiciones de sensores establecidas en cámara vacía, o bien determinadas por ensayo previo o mapeo de componentes. Y la adquisición de datos debe ser de al menos 1 minuto. Es decir, se tiene que tener un dato por minuto. ¿Sí? Pero si necesitamos determinar el tiempo de equilibrio, como lo habíamos visto en el seminario anterior, esos tiempos son periodos más cortos, son fracciones de segundos, por lo cual si se necesita determinar el tiempo de equilibrio, este dato por minuto no nos estaría sirviendo, ¿sí? Por lo cual tendrían que luego, a la hora de calificar, seleccionar el equipamiento necesario como para poder tener datos cada 15 o 30 segundos de forma óptima. Cada sensor debe posicionarse dentro de la carga
respetando el mismo proceso de preparación, es decir, el envoltorio para representar todas las barreras de penetración de calor. Es incorrecto colocar los sensores o los bioindicadores por fuera de los pouch, porque esto no es representativo. Cada sensor estará acompañado de un bioindicador que deberá estar ubicado a la par. Es lo que veníamos mencionando recién. Y ambos, a su vez, dentro de la carga. El bioindicador debe cumplir con la cepa de referencia, resistente a la temperatura que se desea desafiar, resistente a temperaturas altas. ¿Sí? Hay tablas en donde se refieren una serie de géneros y especies que se pueden utilizar, pero bueno, como ya sabemos, la comercializada estándar es Geobacillus stereothermophilus y la concentración mínima tiene que ser la que pruebe la reducción logarítmica necesaria. Una vez que realizamos todas las instancias de calificación, existen controles de rutina que son necesarios para mantener la calificación vigente. En este cuadro que van a ver se sugieren algunos controles. ¿Sí? Algunos estándares son europeos, pero lo más importante se sugiere la frecuencia de estos controles. Luego, de nuevo, se tiene que verificar el uso que se le va a dar al equipo, la criticidad que tienen estos controles en el funcionamiento del equipo y la justificación por historial o por normativa o por legislación nacional o lo que fuere, según donde sea que esté ubicado el equipo. ¿Sí? Esto es una recomendación. Diariamente un test de BOWIC es el estándar europeo, semanalmente un BOWIC, más comprobaciones de seguridad, tema de sello de puertas, las válvulas de alivio de presión y el leak test, que es el ensayo de fugas. Es decir, diario BOWIC, semanal leak test. Trimestral, se va sumando todo lo anterior, más un ensayo que se llama respuesta termométrica, que es una carga pequeña, pero es un ensayo que por lo menos a nivel nacional no se realiza. Y de forma anual, y como regulatorio, como requisito regulatorio para nosotros, la recalificación. Esta recalificación no necesariamente tiene que ser con todas las corridas que fueron calificadas inicialmente, pero para ello, ahí sí es necesario el mapeo de componentes para poder hacer un análisis de riesgo basado en evidencia y justificar cuál es, a nuestro entender, el ciclo por caso que se va a recalificar a posterior anualmente. Más, obviamente, todas las pruebas trimestrales. Es decir, importantísimo, antes de iniciar una calificación de performance, BOWIC, leak test y calibración de sonda de control. Estas tres cosas son requisitos fundamentales para poder avanzar en la performance. Sin eso, cualquier falla en la performance no tiene sustento de investigación. La recalificación se realiza frente a un control de cambios, como vimos, que afecta el diseño, el funcionamiento, la calidad de operación del equipo. Si se incorpora, se modifica una configuración de carga. Si se incorpora, se modifica un parámetro, temperatura, tiempo, pulsos de vacío, ¿sí? Que no es menor. Si se realizan cambios, por ejemplo, en la fuente del suministro de vapor, se abre el loop de vapor y se realiza algún cambio en ese loop o en su generación, y esto impacta en el autoclave. Y en ausencia de cualquiera de los ítems anteriores, de forma anual. Para cerrar esta primera parte, algunos errores comunes. Error de programación en el set point para temperatura máxima. ¿Se acuerda que habíamos mencionado que esto se verificaba en la operación? Es común que en algunos tickets de autoclave se vea
que en cámara con carga, dependiendo también de la carga, la temperatura se dispare a más de 124. Lo primero que se verifica obviamente es la configuración de la carga, estar de repente sobrecargando la cámara. Pero si esta configuración fue validada, lo segundo que se debería ver es el set point para esa temperatura máxima. Quizás sea un problema de programación. Y a veces esto no está chequeado en la instancia de OQ. Y después, cuando pasamos a la performance, nos empezamos a ir de ese rango de trabajo necesario para el uso de vapor saturado. Un diseño de ciclo con insuficiencia de impulsos de vacío. Esto va a generar que dentro de la cámara haya zonas que quizás contengan aire en algunos puntos y por ende quizás hasta de un ciclo de 10 o 12 sensores con sus bioindicadores respectivamente obtengamos algún bioindicador fuera de cumplimiento. Esto puede ser que existan algunas áreas con aire porque el vacío haya sido insuficiente. Generalmente los ciclos se diseñan de 1 a 3 pulsos de vacío, dependiendo de la porosidad del material, de la envoltura, de la distribución y demás. Esto también se verifica en la performance, ya con los materiales. Pero bueno, es algo a tener en cuenta. A veces aumentando el pulso de vacío se eliminan estos problemas de aire en cámara. Ciclo de cámara vacío no representativo, eso ya lo mencionamos. Desde Bowick a temperatura incorrecta, también ya lo mencionamos, esto de usar 121 o 134, según el uso luego que se le da al autoclave, de forma rutinaria. Falta de ensayo por fugas, politest, previo y posterior a la colocación de termocuplas. Esto tiene que ver con una tecnología específica de calificación, es la tecnología de termocuplas o de sondas con cable. Vamos a ver más adelante cuando hagamos una comparación de tecnologías, que estos ensayos de forma previa y posterior son necesarios para los equipos que llevan cableado, ya que en muchos casos se ingresa por el área técnica al interior de la cámara y se tienen que usar bridas, ¿sí? O adaptaciones especiales, y si estas adaptaciones no fueron suficientemente bien colocadas o no están bien diseñadas o adaptadas específicamente para esa entrada técnica, muchas veces pueden generar estas fugas. Y luego, cuando estamos intentando calificar el ciclo perdura en la rampa de calentamiento de forma indefinida sin llegar nunca a la temperatura y no sabemos por qué. Por lo cual, cuando usamos esta tecnología de sondas con cable, es importante, es muy importante para evitarnos inconvenientes a posteriori hacer un leak test antes, ¿sí? De largar, o sea, habiendo colocado las ondas, y después también para chequear que el equipo ya para su operación, una vez calificado, quedó también en condiciones, no tiene fugas. Ineficiencia en la distribución de la carga en la cámara. Bueno, muchas veces esto tiene que ver en que, por ejemplo, en algunos ciclos que llevan secado al final, ¿sí? En cargas porosas, es óptimo posicionar la carga por encima o por debajo en el nivel del autoclave. Esto a veces mejora la eficiencia del secado y muchas veces se empieza a pensar en el diseño o en la parametrización del equipo sin tener en cuenta que quizás la distribución en la cámara puede cambiar levemente y eliminar el problema. Lo primero que tenemos que ver cuando tenemos algún problema de ineficiencia de secado es cómo estoy colocando la carga dentro de la cámara. En qué nivel, de qué forma, vertical, horizontal,
¿sí? Pensar un poco en eso, en la distribución. Mismo cuando procesamos volúmenes de líquidos, por ejemplo, medios de cultivo. Es un error común que por una cuestión de rutina se quieran procesar volúmenes muy pequeños y volúmenes muy grandes en la misma cámara, en el mismo ciclo, sin considerar que los volúmenes grandes necesitan más tiempo de intercambio de calor, mientras que los chicos pueden estar sobreexpuestos al calor después de un determinado tiempo, y la combinación de esas diferencias de volúmenes van a hacer que un medio no se esterilice o otro se queme. ¿Sí? Tenemos que ser racionales en la distribución de los volúmenes, aunque esto implique que haya varios ciclos de medios de cultivo. Pero los volúmenes tienen que ser medianamente homogéneos. Y esto lo vemos en función de los recipientes. 5 litros y tubos de ensayo de 20 mililitros quizás no puedan ir en la misma cámara, en el mismo ciclo. Bueno, y por último, dentro de esta lista, un incorrecto posicionamiento de sensores y indicadores con respecto a la carga. Esto también se mencionó, y es que tanto los sensores como los indicadores, para obtener resultados representativos en cuanto a la resistencia térmica, deben estar en el mismo envoltorio y de la misma forma que la carga que se está procesando. Bueno, avanzamos en la segunda sección y vamos a hablar de esterilización terminal. Volvemos a hacer referencia a nuestra autoridad sanitaria, que también se expresa con respecto a este punto de forma explícita en la disposición 3278. En su anexo 1, en el ítem 75, habla de Biobarden. ¿Sí? Indica que la carga biológica debe controlarse antes de la esterilización, que deben definirse límites de trabajo de la contaminación inmediatamente antes de la esterilización, en función de la eficacia del método utilizado. Esto es importante porque no deja al libre albedrío el valor de Biobarden o la cantidad de carga biológica inicial. ¿Sí? Nos está dando una pauta de que tiene que haber un control de forma previa a esterilizar para que luego el método de esterilización que elijamos, sea cual sea efectivo para optimizarlo. El ensayo de carga biológica o Biobarden debe realizarse en cada lote, tanto para productos elaborados por llenado aséptico como para productos con esterilización terminal. Igual de importante para ambos. De hecho, el Biobarden es el primer dato de control para la validación de esterilización terminal. En el caso de productos con esterilización terminal, si se establecen parámetros de esterilización para conseguir una sobreesterilización, la carga biológica podría controlarse únicamente a intervalos programados apropiados. Asimismo, en el ítem 78 se indica que deben validarse todos los procesos de esterilización. Se presentará especial atención cuando el método de esterilización adoptado no esté descrito en ediciones vigentes de Farmacopea Nacional, en el caso de Argentina, o farmacopeas internacionales, o cuando se utilice un producto que no sea una solución acuosa o oleosa simple. Y esto último es muy importante porque está directamente alineado con las guías internacionales europeas. Indica que siempre que sea posible, el método de elección es el de esterilización terminal por calor húmedo. Como vimos en el seminario anterior, existen varios métodos de esterilización, pero todas las guías, tanto nacional como las internacionales, indican que el primer paso es esterilizar con calor húmedo. Si esto no es posible, luego hay árboles de decisiones, ¿sí? O métodos alternativos para reemplazar la esterilización por calor húmedo. Como les decía, la esterilización terminal tiene que ver con el método. Y el método tiene que ver con el tipo de producto y el material a procesar. ¿Sí? Hay 3 enfoques para validar: el de carga biológica, el de bioindicador o Biobarden y el de sobremuerte o overkill.
Lo más importante es, existe una guía, sí, que fue emitida en el año 2016, exactamente el 11 de abril de ese año, por la Agencia de Medicina Europea, o EMA, en sus siglas, ¿sí? Que está alineada con lo que dice el ANMAT, exactamente, o viceversa, y recomienda que la esterilización terminal sea por vapor a 121 grados con no menos de 15 minutos de meseta térmica. Indica un límite para el biobarden inicial, diciendo que es permitido hasta 100 UFC cada 100 mililitros. Y para validar exige lo siguiente: el mapeo térmico, al menos en los puntos fríos. Si venimos en proceso de calificación del equipo ya sabemos cuáles son. Con control de bioindicadores, es decir, hasta acá estamos en un ciclo de calificación con carga, por el tipo de ensayos que se hacen, y asegurando la reducción de 6 logaritmos o el cumplimiento del F sub 0. Además indica que cada validación debe realizarse con al menos 3 corridas de cada producto, es decir, 3 lotes de cada producto, que sean representativas de la misma condición de proceso. Toma como excepción algunos casos, ¿sí?, de ciclos desarrollados a 115 grados, o entre 115 y 121, por tratarse de activos o formulaciones que sean termosensibles, pero indica que esto debe ser adecuadamente documentado y explicado, tiene que tener una justificación este tipo de ciclos, y no permite el uso de ciclos a temperaturas menores a 110, ¿sí?, como concepto de esterilización terminal. Esta guía indica de manera orientativa dos tipos de árboles de decisión. Uno, que es el que estamos viendo, que es para soluciones acuosas, y otro que vamos a ver más adelante, que es para soluciones no acuosas, para productos semisólidos o para polvos. ¿Sí? Lo más importante acá, en este primero, es orientativo para productos de solución acuosa. Lo que pueden ver es que siempre la primera opción, como veníamos diciendo, va a ser esterilizar a 121 al menos 15 minutos. Si esta opción no es aplicable, porque los 15 minutos de acumulación pueden perjudicar la integridad del activo, se puede considerar un ciclo de esterilización en calor húmedo que al menos cumpla con un F sub 0 de 8 minutos finales acumulados en meseta térmica. Si esto tampoco es viable, entonces el árbol nos indica que es posible optar por filtración, ¿sí?, llenando en un área séptica y filtrando como esterilización en proceso mecánico. Y si esto tampoco es posible, finalmente, como última opción, nos da la posibilidad de elaborar en condiciones asépticas con componentes previamente esterilizados. De igual manera, el árbol de decisiones para productos semisólidos, líquidos no acuosos o polvos, indica que la primera premisa, ¿sí?, por el estado del producto, mejor dicho, por su formulación, es un tratamiento con calor seco a 160 grados, no menos de 20 minutos, pero si esto no es posible, luego pasa a métodos de radiación, y si esto tampoco es posible, recurre, al igual que para líquidos acuosos, en una fabricación con componentes previamente esterilizados en área séptica. Estas guías las pueden encontrar, estos árboles de decisiones están disponibles y son muy orientativos para cuando estamos diseñando un proceso de manufactura que requiere de esterilización terminal. Ahora bien, ¿yo puedo aplicar un análisis de riesgo para validar un peor caso de esterilización terminal? La realidad es que no. Por lo menos
En la disposición 3278 se expresa claramente que todos los procesos tienen que ser validados. Sin embargo, sí puedo usar un análisis de riesgo para ponderar en el tiempo cuáles son los casos por los que voy a iniciar mi proceso de validación de esterilización terminal. ¿Sí? Y también es posible validar por transferencia. Si se trata de la misma formulación, si conserva el mismo tipo de presentación, es decir, el mismo formato de envase, y por ejemplo, si solamente tengo dos productos en los cuales el proceso de manufactura es el mismo, pero lo que cambia es el nombre comercial, ¿sí? O el packaging final. Validar por transferencia es validar un caso y transferir la validez de esos resultados obtenidos a una formulación y a un envase igual. Eso elimina la cantidad de trabajo, ¿sí? Pero de nuevo, no se puede validar un solo peor caso. Las validaciones se hacen proceso a proceso. Y acá lo que van a tener es una mera representación de cómo ponderar algunos parámetros para poder hacer esa matriz de riesgo para seleccionar cuál va a ser el orden en el que uno va a encarar las validaciones a través del tiempo, generando un cronograma de trabajo que puede ser de 1 o 2 años, o dependerá de la cantidad de productos que uno tiene para validar. Validación inicial, revalidación o ambas. Bueno, es una validación de proceso. Está claro que en las guías de EMA nos indican que la validación inicial es con 3 ciclos, es decir, 3 corridas del mismo producto con diferente lote, con el dato de biobarden inicial y luego las mismas condiciones de procesamiento como si fuera un PQ de un equipo con carga. Es aconsejable sincronizar en tiempo ambas revalidaciones, es decir, validación de proceso de manufactura y validación de esterilización terminal. ¿Por qué? Porque una vez que validé inicialmente, esto tiene que tener una vigencia, ¿sí? Puede ser 3, 5 años, no está exactamente determinado por escrito textual en ningún lado, pero sí es importante optimizar los tiempos y por ende, si establecemos validación del proceso del producto que estamos esterilizando terminalmente, junto con esa validación podemos generar la revalidación de la esterilización terminal. Con un lote o la cantidad de lotes que ustedes vayan a revalidar el proceso de manufactura, pero siempre considerando que esa muestra tiene que ser representativa de la validación inicial. Si cambia alguna condición, entonces la validación inicial ya no queda vigente. Bueno, para ir cerrando el seminario, hablamos de cómo calificar, de cuáles son las instancias, qué conceptos o qué documentación tener en cuenta y qué pasa con la validación de esterilización terminal. Ahora, en la práctica, ¿qué tecnología usamos para calificar? Antiguamente se usaba la tecnología de validador de procesos, hoy sigue vigente, ¿sí? Es algo que está ampliamente conocido. En la industria se tiene mucha experiencia con estos equipos, son los validadores de proceso, que se integran básicamente, bueno, de un computador en algunos casos, en otros no, en otros se puede visualizar los parámetros de corrida, por ejemplo, temperatura, F sub 0, en función del tiempo. Dentro del mismo equipo, los equipos tienen un visor, o bien requieren de una PC asociada, ¿sí? y las termocuplas con el cableado, desde el equipo hasta el interior de la cámara. Lo van a ver como termopares o termocuplas, básicamente son extremos de metal, ¿sí? Unidos al validador por medio de
cableado, que también va a tener longitud variable dependiendo de la posición donde esté nuestro equipo validador con respecto al autoclave, ¿sí? Puede haber 3 metros, puede haber 7 metros, podemos evitar ingresar el validador a un área clasificada y posicionarlo por fuera, entonces el cableado tendrá que ser más extenso. En fin, hay un montón de variables, ¿sí? Pero básicamente la tecnología clásica consta de un validador de proceso, una PC y las ondas. Y luego, como alternativa, en bastante auge últimamente, denominamos lo que se llama tecnología moderna o data lovers, que son básicamente sensores inalámbricos que cumplen la misma función que en las termocuplas y el validador en sí, porque son como validadores pequeños individuales, que también constan de un software, en ambos casos el validador de procesos también, que hacen captura de datos de temperatura y de presión en cada uno de sus sensores inalámbricos individuales y descarga individual con una base de descarga que está asociada a un software en donde se interpretan los resultados. Y vamos a avanzar para ver un poquito más de detalle de cada uno. Entonces, decíamos que la tecnología clásica, acá tienen 2 ejemplos. Es un módulo validador, ¿sí? Que se vende en conjunto con el equipo con un software y sirven para perfiles de calificación. Tienen la adaptabilidad de que, dependiendo de las termocuplas que se usan, el mismo validador puede servir para perfiles térmicos variados, no solo para autoclave. Pero esto también tiene que ver con el tipo de termocupla, ¿sí? Que tiene que resistir la temperatura, obviamente el material, más que nada el del cable. Y la calibración previa, porque recuerden que la calibración tiene que estar en función del uso. O sea que una calibración que quizás sirve para un autoclave, o al revés, una calibración que sirve para hacer un perfil térmico de una heladera, no sirve para un autoclave. Pero bueno, tienen versatilidad de prestación estos equipos. Son equipos trasladables, pero son bastante considerables en sus dimensiones. Y llevan el tema de la conexión por cableado, que es bastante engorroso. Sí, el extremo de las termocuplas tiene 2 metales, que son cobre con xantán, y básicamente hacen contracción, ¿sí? o lo contrario, digamos, o expansión de los metales por acción del calor. El principio es bastante básico de funcionamiento. Eso lo traducen en una señal eléctrica y esa señal es capturada por el equipo, ¿sí? Que luego, mediante el software, lo procesa en dato térmico y en gráfica. Como les decía, la calibración debe realizarse con una exactitud de 0,5 grados, ¿sí? Y habíamos mencionado que debía ser calibración previa y verificación posterior. En algún momento, ya sea tanto en campo como luego en oficina para procesamiento de datos, requieren una PC que va a tener instalado un software que va a hacer la traducción de los resultados. ¿Sí? Esta es la tecnología clásica. Y la tecnología un poquito más moderna, en auge, es la que le mencionaba, los data lover de alta temperatura. Están fabricados en acero inoxidable, por lo cual son bastante resistentes y en algunos casos son muy pequeños. Tienen la ventaja de que, además de que nos llevan el tema del cableado, que es bastante engorroso y lleva su tiempo, estos sensores muy fácilmente se pueden introducir dentro de los pouch, de los envoltorios junto con el material, ¿sí? Sin perjudicar o sin interrumpir la integridad del envoltorio. Esto es algo fundamental. Son inalámbricos y tienen una batería interna que puede ser reemplazable por el usuario en muchos casos.
¿sí? Ahí tienen dos ejemplos básicamente de la anatomía, pero son pequeños, son manipulables, son muy fáciles de manipular y de colocar y de programar también. Dependiendo del tipo de data logger, bueno, se tienen algunos que también son bastante dúctiles en rango de temperatura. En este caso, los que estamos viendo son de 0 a 140 grados. La resolución es muy buena, es de 0,01 grado. Y cumplen las mismas condiciones de calibración que las termocuplas, ¿sí? Deben estar calibrados por lo menos en 0,5 grados de exactitud, con una calibración previa y una verificación posterior. Existen también de estos equipitos algunos que tienen medición de presión y temperatura integrados en el mismo data logger, por lo cual se pueden obtener ambas mediciones con un solo data logger. Es decir, no necesitan, como en el validador, por ejemplo, la incorporación de una sonda de presión aparte. Ahora bien, habiendo visto cómo están constituidos, vamos a ver ventajas y desventajas de cada tecnología. Esto es un mero repaso, ¿sí? Si alguno de ustedes tiene experiencia previa con ambos casos, sería muy interesante que lo pueda compartir y así luego lo publicamos junto con las preguntas. Por lo cual, coméntenos cómo les ha resultado el manejo de ambas tecnologías, si es que no terciarizan los servicios y los hacen ustedes. Bueno, en el caso de las ventajas para la tecnología clásica, vieron que no encontré muchas. En realidad tiene que ver más que nada con el costo inicial del equipo. La inversión inicial suele ser menor y las termocuplas que se van percudiendo, digamos, con el uso rutinario, con la exposición a las altas temperaturas y principalmente a la condensación, porque imagínense que si bien la terminación de cobre constantán está unida, ¿sí?, al cable, que luego llega por medio también de una ficha al equipo validador, esas uniones suelen ir percudiéndose y el vapor condensado suele ingresar a los cables, haciendo que las sondas terminen fallando. En muchos casos, hacemos toda la instalación, ¿sí?, por la parte técnica del autoclave, y al final, cuando empezamos a tomar medición, empezamos a ver algunas mediciones erróneas. Y no entendemos si es que la termocupla está en contacto directo con alguna parte metálica o demás, pero puede ser eso, puede ser que el mismo condensado empiece a ingresar en los cables y haga que las mediciones sean erróneas, erráticas, que se midan valores o muy bajos o muy altos de temperatura. Puede que tenga que ver con el tiempo de duración de las ondas, ¿sí? Son de tasa de reposición alta, pero también son baratas. Por otro lado, para la tecnología moderna hay unas cuantas ventajas más, como por ejemplo la instalación. Los tiempos de instalación son mucho menores que en comparación a los sistemas cableados. Primero y principal, no necesitamos ingresar por el área técnica. De hecho, los data loggers se pueden introducir en el mismo armado de los pouch de los materiales y luego se carga el equipo como si se estuviera haciendo una carga habitual. A su vez, tampoco es ya requisito hacer un leak test posterior, porque al no abrir el equipo por el área técnica y tener un leak test previo que haya dado correctamente, no hay necesidad de verificar que esta condición de fuga no se haya alterado. La manipulación de estos data logger a la hora de la carga lo puede hacer el mismo operador del equipo, no necesita de personal especializado de campo ni de validaciones, ni de un tercero, ni de mantenimiento. Y los data logger, por su forma de construcción, por sus materiales y por su diseño compacto, suelen ser de baja tasa de reposición. No tanto como las termocuplas, por lo que habíamos hablado recién. En cuanto a las desventajas, la tecnología moderna tiene un costo de inversión un poco más elevado. Los
precios de los data lovers individuales son más elevados, en la sumatoria de considerar que al menos necesitamos 10 para una calificación. Y la batería es un insumo consumible que también se tiene que tener en cuenta a la hora de la adquisición de estos equipos. En cuanto a la tecnología clásica, encontramos unas cuantas desventajas más, ya que el ingreso de las termocuplas en general implica la ruptura de los pouch y luego su reacomodamiento no es el mismo que si no se hubiera roto el envoltorio. Como habíamos dicho, requieren tiempos extra para testeo de leak test previo y posterior. Solemos necesitar tener rollos de termocuplas para reposición, dado la alta tasa que tienen. Se requiere personal por lo menos experimentado en campo y generalmente asistencia de personal de mantenimiento para poder acceder a la cámara a través del área técnica. Hay que desmontar muchas veces, desarmar parcialmente el autoclave. Esto lleva tiempo y también lleva cuidado porque algo que queda mal armado a posterior hay inconvenientes. Las adaptaciones de las entradas. No todos los autoclaves tienen el mismo tipo de ingreso, por lo cual no suele haber una brida universal para adaptar todos los ingresos, más en plantas que tienen variedad de tecnología, ¿sí? Es decir, que presentan 3, 4, 5 autoclaves de fechas de construcción diferentes. Esto vuelve la tarea un poco engorrosa, hay que tener una alternativa y una brida o una adaptación de conexión para cada tipo. Bueno, y a todo esto, el elevado tiempo de conexionado y esto que indicábamos de las mediciones erráticas. Una vez que me tomo todo el trabajo de armar el sistema, le doy inicio al ciclo y empiezo a ver que quizás alguna de mis termocuplas miden valores irracionales de temperatura. Todo esto implica mucho tiempo en campo y el tiempo en campo obviamente se traduce en costo de personal. Así que esto es simplemente como para un pantallazo general de que hoy hay varias formas de abarcar una calificación de autoclave con diferentes alternativas tecnológicas. Bueno, hasta acá hemos compartido el contenido del seminario. ¿Sí? Recuerden que este seminario se complementa a la parte inicial, que ya está publicada en nuestra página de Acrimet, de la cual pueden volver a repasar todo el contenido, es decir, las diapositivas con el audio, y a su vez también pueden revisar las preguntas que se hicieron a posterior que están respondidas. Y como les comentaba, vamos a tener un espacio de preguntas ahora pequeño, pero quédense tranquilos que en el caso de no poder llegar a contestar todas las preguntas, vamos a también publicar esta segunda parte en la página junto con las respuestas necesarias. Me voy a tomar un minuto ahora para empezar a revisar sus preguntas y continuamos. Bueno, entre algunas de sus consultas tenemos una que indica si podemos ver las lecturas mientras se hace la calificación con data lovers, ¿sí? O hay que esperar a que se terminen y se bajan los datos. Correctamente, en este caso, como cualquier uso de data lover, los datos se descargan y se procesan a posterior.
Entiendo que quizás exista, no es de mi conocimiento, pero les puedo averiguar, quizás exista algún sistema que transmita online, ¿sí? Por Wi-Fi. Es posible que ya exista, y si no, seguramente ya está en desarrollo, para que esta tecnología sea exactamente igual en prestaciones a la tecnología clásica, que sí permitía, en algunos casos, cuando se tenía una computadora al lado, ir viendo los valores online. Después consultan si el límite superior de temperatura para 121 está determinado por alguna normativa. Sí, la PDA en el reporte 1 sugiere el diseño de ciclos e indica para cada temperatura, tanto de 121 como 134, límites máximos y un tiempo mínimo de meseta térmica. Lo pueden encontrar ahí. Bueno, para lo que es esterilización terminal, repasamos lo que dijimos del análisis de riesgo. Se puede hacer un análisis de riesgo para determinar con qué producto se va a iniciar por criticidad, por ejemplo, pero eso no, digamos, no cubre no validar todos los demás productos. Todos los productos tienen que ser validados. Al momento de recibir una auditoría, sí se puede justificar cuál va a ser el orden de validación por criticidad mediante el uso de esta herramienta. Con respecto a otra pregunta en cuanto a la hermeticidad de los envases, la hermeticidad de los envases de las ampollas, ¿sí?, que se validan por la esterilización terminal, en algunos casos se hacen en otra instancia, que es una instancia de revisado, y se hacen por un sistema de arco voltaico, ¿sí? Esto no, digamos, no está dentro del alcance del seminario que estábamos hablando, pero sí existen controles posteriores de esto. Los árboles de decisiones los pueden conseguir de la guía de EMA, ya les digo exactamente. Es una guía de esterilización de productos médicos, sustancias activas y excipientes en contenedor primario. Fue emitida el 11 de abril de 2016, ¿sí? Y quien emite es la Agencia de Medicina Europea. Después, lo que podemos hacer, si queda alguna duda de cuál es esta guía, podemos compartirla en la página de Acriment para que ustedes puedan acceder también a la misma. Allí está la introducción, ¿sí?, de las consideraciones en cuanto a esterilización terminal, y pueden visualizar los dos árboles de decisiones que tienen en la presentación. Luego tenemos una pregunta interesante que dice: ¿la calificación de performance podría realizarse únicamente con medición biológica, siendo que ya existe registro con medición física y biológica? La respuesta es no. ¿Por qué? Primero, porque las entidades regulatorias están diciendo que ambas son necesarias. Y segundo, porque pensémoslo de esta manera: si el bioindicador falla en algún punto o en todos, ¿qué es lo primero que vamos a fijarnos a posterior? Que la temperatura haya sido la deseada en esos puntos. Por lo cual, si nos está faltando el dato de temperatura, ya tenemos dificultad para llegar a la causa raíz. Por eso, más allá de que sea mandatorio, yo les diría que es recomendable y necesario tener ese dato también en el mismo ciclo, en la misma posición, al mismo tiempo, para poder, en caso de falla, hallar rápidamente cuál es la causa. Bueno, creo que para ir cerrando y no sacarles más tiempo, vamos a dejar acá. Entiendo que si estoy omitiendo serán una o dos preguntas más, pero quédense tranquilos que vamos a descargar todas las preguntas, las que fueron respondidas y las que no, en nuestra página, para que puedan tener la información disponible junto con la guía europea, para que puedan consultarla, y todas las diapositivas que hemos compartido hoy. De mi parte les agradezco muchísimo el tiempo. Sé que los tiempos a veces apremian y es muy difícil de estar una hora o un poquito más prestando atención y escuchando
un poco de teoría. Pero bueno, también esto es un canal, creo que para que nos conozcamos, quedan abiertas las consultas por este tema o por lo que necesiten. Van a poder encontrar mi correo electrónico en la página, todos nuestros servicios en la página y espero, bueno, que el contenido compartido les haya sido de utilidad. Hasta luego.